Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a FUNSEAM pues, su invitación para estar en este acto de clausura, que como cada año pues, es enormemente interesante, ¿no? Este simposio. Obviamente FUNSEAM se ha consolidado desde su creación y gracias al liderazgo de Maite y Joan, pues como un gran foro de reflexión, de iniciativa sobre el modelo energético, no solo de discusión, también el foro, sino al mismo tiempo de divulgación y asesoramiento en materia de energía. Quiero empezar diciendo que es evidente, y nadie discute, que el gran reto de todos nosotros es transformar nuestra economía y nuestra industria para alcanzar la neutralidad de carbono en el año 2050. Y hacerlo esto dándole a la sociedad todo lo que necesita a lo largo de este periodo. Esta mañana hemos escuchado, y a lo largo de esta tarde, pues muchísimos aspectos importantes, normativas, disposiciones, objetivos para conseguir esto. A mí me permitirán, los que me conocen ya lo saben, utilizar una visión un poco pragmática, es decir, ver con realismo dónde estamos y qué podemos hacer para conseguir precisamente este objetivo, pero en mi opinión, partiendo de bases enormemente realistas. Es decir, estamos hoy donde estamos y de alguna forma tenemos que conseguir el objetivo último de descarbonizar nuestra economía, ¿no? Obviamente, los conflictos geopolíticos que hemos pasado hasta ahora, sobre todo la invasión de Ucrania por parte de Rusia, nos han puesto en cuestión un principio básico que es el equilibrio entre balanza, oferta y demanda de energía. Y ello ha llevado a un desequilibrio en todas las masas y encima de esto pues a unos costes importantes en la energía, ¿no? Por tanto, la primera reflexión con pragmatismo es decir, bueno, ¿cómo podemos garantizar en el futuro, a partir de ya, la seguridad de suministro a nivel global? Ya no solo en Europa, sino en el mundo, pero fundamentalmente en Europa, ¿no? ¿Y cómo hacemos para que esta seguridad de suministro vaya junto a la competitividad de esta industria, de esta energía, que de alguna forma es necesaria para crecer, ¿no? Por ello, es muy importante empezar hablando no solo de sostenibilidad, que es lo que de alguna forma últimamente está en el Dixit, en el día a día de todas las negociaciones o de todas las conversaciones sobre la energía. Hoy la sostenibilidad no es suficiente. Junto a la sostenibilidad se necesita cubrir los otros dos vértices del trilema energético, que es la seguridad de suministro y los costes de este suministro. En Europa, normalmente hemos hecho, desde París hasta hoy, enorme énfasis en la seguridad, en la sostenibilidad de la energía. Es decir, todas las directrices, todas las directivas han estado focalizadas en descarbonizar la energía. Y nos hemos olvidado, de alguna forma, tanto de cómo garantizábamos la seguridad de suministro, por tanto, por ejemplo, obviando la dependencia de un país como Rusia, obviando la interconexión entre distintos países europeos, obviando muchas cosas, pero no ha estado en la prioridad de las autoridades europeas. Si hemos olvidado la seguridad de suministro, también hemos olvidado los costes de este suministro, porque evidentemente hoy estamos viendo pues, que la energía es mucho más cara en Europa que en el resto del mundo, ¿no? Por tanto, la primera reflexión es estamos fracasando como europeos en garantizar los tres vértices de un trilema energético que son absolutamente graves si queremos garantizar el futuro del planeta, si queremos continuar garantizando que llegaremos en el año 2050 a la neutralidad en carbono. Pongo un ejemplo. Estáis viendo ahora que en Alemania se está inaugurando una mina, bueno, se está empezando a construir una mina en carbono, que ha requerido pues, el desplazamiento de una ciudad, etcétera, etcétera, y volvemos al carbono, por tanto, volvemos a ir en contra de la sostenibilidad por un mal principio entendido de que la seguridad de suministro venía dada, no sé por qué, gratis, o los costes de esta energía, ¿no? Por tanto, al fracasar en la seguridad de suministro y en la competitividad de este suministro, estamos también fracasando en la sostenibilidad. Por tanto, deciros que, en mi opinión, sin este equilibrio entre seguridad de suministro, precios asequibles y sostenibilidad, no habrá competitividad para la economía, no habrá empleo estable en nuestros países y, en consecuencia, tampoco habrá bienestar para los ciudadanos. Os decía que, lamentablemente, en España, en Europa, hemos estado todo el tiempo luchando para reducir las emisiones de CO2.
descuidando precisamente la seguridad de suministro y la asequibilidad. Hemos generado una dependencia excesiva, como consecuencia de esto, de terceros países y una situación de crisis como la que estamos viviendo actualmente. La consecuencia es que a veces nos parece que estamos consiguiendo el reto de reducir las emisiones. Es verdad, Europa está reduciendo las emisiones, pero las está reduciendo a costa de exportarlas a otros países, traspasando bienestar, traspasando riqueza, traspasando actividad industrial a países menos exigentes a la hora de la reducción de gases de efecto invernadero y, por tanto, no consiguiendo el bienestar para el planeta, cosa que es evidente. El planeta desde el año 2000 está aumentando sus emisiones, a pesar de todos los esfuerzos que está haciendo Europa para reducir o compensar o mitigar o liderar el proceso de reducción de emisiones. Por tanto, creo sinceramente que tenemos que estar ser muy conscientes de que entre todos no estamos acertando en el camino. Entre todos, y cuando digo todos, digo el planeta, digo la gobernanza global, digo Europa. No estamos acertando en aquellas políticas que nos van a llevar a tener un planeta descarbonizado en el año 2050. Ojalá sí, pero hoy la tendencia, la sensación es que no estamos en el camino adecuado, ¿no? Por tanto, la transición hacia una economía de bajo carbono y más en el contexto actual de crisis que tenemos exige un cambio estructural que afecta a numerosos sectores de la economía y requiere un gran volumen de inversiones. Se ha hablado hoy mucho de las inversiones. Todo ello se tiene que hacer sin olvidar la necesidad de hacer compatibles los objetivos de descarbonización con la competitividad de nuestro tejido productivo. Descarbonizar el sistema energético es un reto necesario y muy ambicioso. Y debemos ser conscientes de que el proceso para conseguirlo, que es la transición energética, toma tiempo y lleva costes que un día u otro pagarán los ciudadanos. Afortunadamente, y aunque nuestros políticos europeos no sean muy receptivos para aceptar el principio de neutralidad tecnológica, hay mucha innovación y un enorme abanico de tecnologías para abordar la transición energética, que representan grandes oportunidades de inversión y cuya financiación va a ser y es necesaria. Esto lo vamos a ver luego, lo intentaré pasar por encima, pero en la administración Biden, la administración americana, y el respeto a todas las tecnologías y toda la política que hay para financiar todo aquello que necesita en un mercado abierto y libre ser financiado para conseguir precisamente la reducción de emisiones, ¿no? Generar inversiones a esta escala es un objetivo posible, como se ha demostrado antes, pero hará falta que el sector público se implique, no solo con políticas que garanticen la previsibilidad y la seguridad jurídica, sino también con inversión y recursos. El sector privado, al mismo tiempo y en concreto las entidades financieras, también tienen que canalizar recursos desde los ahorradores hacia los demandantes de fondos, a través de los múltiples instrumentos de financiación. Y ello sin estigmatizar sectores, con realismo y dirigiendo las inversiones a aquellas compañías que sean capaces de liderar la transición, al margen del sector al cual pertenecen. Creer, por ejemplo, que la solución al problema del cambio climático pasa por eliminar los combustibles fósiles, por la regulación o por la concienciación de la población y asumir que los precios de estos combustibles fósiles serán bajos por la falta de mercado, está demostrando ser otro gran error, un enorme error, ya que la senda actual implica que si se deja de invertir en estos combustibles y la demanda no se reduce, como está pasando, el resultado es un escenario de precios altos, muy altos, porque la oferta será inferior a la demanda, como está pasando, y como se visualiza va a pasar en los próximos años. Es por ello por lo que me parece un gran contrasentido limitar la financiación en aquellos sectores que más pueden aportar al proceso de descarbonización y al equilibrio energético. El conflicto entre Rusia y Ucrania puso de manifiesto que la invasión rusa de Ucrania ha cambiado el entorno, requiriendo más inversión a corto plazo en la producción tradicional de combustibles fósiles para reforzar la seguridad de suministro y su competitividad. La prioridad ahora
no es tanto la sostenibilidad hoy, es garantizar el suministro de energía, lo cual no significa, o no debería significar, dejar de lado el gran reto que representan los efectos del cambio climático, pero sí hacerlo estableciendo caminos prioritarios e inteligentes. Hablando de finanzas sostenibles, estas que están focalizadas en aquellos sectores deben estar focalizadas en aquellos sectores que más pueden contribuir a la reducción de emisiones y constituyen, por tanto, una palanca de transformación básica que afecta al modelo de negocio, tanto de las entidades financieras como de las empresas. Y al mismo tiempo, con ello, permitirá estas finanzas sostenibles reorientar los flujos de capital hacia inversiones que contribuyan a los objetivos de sostenibilidad, sin olvidar los otros dos vértices del trilema energético, es decir, todo aquello que contribuye a la seguridad de suministro y a su competitividad. Equivocar los objetivos de financiación puede tener y tendrá consecuencias muy negativas para nuestra sociedad. También me gustaría hacer referencia a la normativa europea sobre finanzas sostenibles, que persigue identificar las inversiones que puedan considerarse sostenibles y reductoras de emisiones para movilizar hacia ellas los flujos de capital. El planteamiento actual de esta denominada taxonomía europea presenta sesgos que consideramos innecesarios y contraproducentes y que nos han llevado a la crisis energética que estamos viviendo en Europa. No sirve de nada prohibir, por ejemplo, la inversión en la producción de gas natural en Holanda, cuando este gas natural lo tenemos que importar de Estados Unidos o lo hubiésemos importado de Rusia. No sirve absolutamente de nada. No sirve de nada prohibir el fracking en Europa por un concepto de sostenibilidad, cuando este mismo fracking, y mucho más, porque se necesita un transporte, viene de Estados Unidos. Esta es la taxonomía que de alguna forma nos permite cubrir una cierta moral europea que no tiene, o sí tiene, consecuencias negativas en el objetivo final de descarbonizar el planeta, ¿no? Por tanto, yo sí estoy convencido que estamos a tiempo de definir un estándar más inclusivo, verdaderamente respetuoso de la neutralidad tecnológica y orientado a conseguir resultados, vengan del sector que vengan. Permitidme dos reflexiones finales después de este pragmatismo o de este realismo. En primer lugar, ambición climática sí, pero con tecnología, no con ideología, y apostando siempre por la neutralidad tecnológica. En este sentido, una reflexión o una alerta es el plan de Estados Unidos que ya se ha mencionado esta mañana, el Inflation Reduction Act del 2022, que podrá provocar, o que provocará, o ya está provocando, que el país norteamericano nos adelante una vez más en relación a Europa y de forma significativa. Se trata de un plan de la administración Biden que promueve incentivos fiscales a todo tipo de tecnologías. Por ejemplo, el secuestro y captura de carbono, por ejemplo, el hidrógeno, que se ha hablado aquí muchas veces, por ejemplo, las renovables offshore, por ejemplo, la fusión nuclear, todo tipo de tecnología, por ejemplo, el vehículo eléctrico, siempre que se produzca en Estados Unidos, porque evidentemente si financiamos con nuestros impuestos un vehículo eléctrico que se produce en China, pues maldita la gracia de mejorar el Producto Interior Bruto chino en detrimento del Producto Interior Europeo. Maldita la gracia. En Estados Unidos te dicen, oiga, el vehículo eléctrico sí, lo financiamos con impuestos de los contribuyentes, pero, cuidado, que sea producido en Estados Unidos porque este vehículo eléctrico sustituirá un vehículo de combustión. Pero al mismo tiempo dice, pero no prohíbo el vehículo de combustión interna porque es una decisión del ciudadano optar por qué medio de movilidad quiere, ¿no? Por tanto, este tipo de cosas que evidentemente aquí pues, nos es igual financiar un vehículo producido en Estados Unidos que en China o un vehículo alemán producido también en China, como es lo que está pasando, que simplemente decir, oiga, no, yo estoy de acuerdo en pagar impuestos para este vehículo eléctrico, pero oiga, mis impuestos tienen que quedar aquí, en Europa, y por tanto tengo que ayudar al Producto Interior Bruto Europeo a continuar siendo líder y motor de la industria europea, ¿no? Bien, por tanto, como os decía antes, Estados Unidos, el IRA, espera reducir en el año 2030 las emisiones en un 30% respecto a 1990, y estoy convencido que lo conseguirá. La ley no solo discrimina las tecnologías para la descarbonización, sino que además es un programa de ayudas basadas en ágiles créditos fiscales
para todas aquellas tecnologías, no las que de alguna forma decidan las autoridades europeas, que necesiten el apoyo del sector público para escalar y operar eficientemente. Y todo ello en un marco de seguridad, porque la financiación de estos proyectos está al inicio del proyecto, ya no depende del mercado. La ley esta americana lo que hace es subvencionar upfront, basado en unas hipótesis que de alguna forma tienen que hacer viables los proyectos, pero una vez subvencionado, cada uno a su riesgo y ventura. Por tanto, a lucha con el mercado y, por tanto, y en consecuencia permitiendo escalar todo este tipo de tecnologías cuando hoy todavía no son maduras, porque hoy las tecnologías que ayudan al cambio climático no son solo una, que son las energías renovables, son muchas más y serán muchas más, que hoy todavía no están en fase de desarrollo económico, ¿no? Por tanto, esta ley, y me gustaría que esto quede claro, está basada en la motivación para todos los sectores y todas las tecnologías. No existe el concepto de prohibición al que estamos lamentablemente abonados en la legislación europea en la lucha contra el cambio climático. Si me permitís la utilización de un lenguaje coloquial, es un problema de decidir entre qué optamos, por el palo o por la zanahoria. Seguramente en Estados Unidos, no digo que aquí no sea igual, ¿no? Pero en Estados Unidos es clave que lo que optan es por la motivación empresarial, por todas las tecnologías, la que cada uno crea oportuno desarrollar, ¿no? Bueno, en segundo lugar, y también se ha dicho aquí, es indudable que las empresas deben ser rentables a nivel económico, social y ambiental. Más allá de la rentabilidad económica, es imprescindible considerar cómo afecta nuestra actividad y nuestras decisiones de inversión en el planeta y en el conjunto de la sociedad. Y también lo ha dicho la subdirectora del Banco de España. Y en este sentido, la nueva directiva aprobada en noviembre sobre información corporativa en materia de sostenibilidad obligará a informar regularmente sobre el efecto de su actividad en las personas y el medio ambiente a cerca de 50.000 empresas en la Unión Europea, frente a las cerca de 11.000 que en estos momentos tienen la obligación de informar, ¿no? Obviamente el objetivo es enorme. Espero que esta burocracia se convierta en realidad práctica, es decir, que sirva para algo y no solo sirva pues, para tener que recargar toda la información financiera que tienen que hacer las empresas, porque las empresas responsables ya se creen, no necesitan de información, y ya se creen lo que están haciendo. En Repsol no nos obliga a nadie a decir lo que estamos haciendo. Creemos en nuestro ADN que tenemos que estar descarbonizados en el 2050, ¿no? El objetivo de esta disposición es equiparar con el tiempo la información sobre sostenibilidad con la información financiera. A mí esto sí me parece muy importante. Es decir, que las empresas sean capaces de unir objetivos y datos comparables para decidir sus inversiones en relación a la descarbonización, la sostenibilidad, las inversiones responsables, la economía social, etc. Sin duda, todos estamos ante un gran reto. La sostenibilidad vista desde un prisma mucho más global en la energía. Sostenibilidad en cuanto a seguridad de suministro, no sostenibilidad solo, sostenibilidad en cuanto a seguridad de suministro, sostenibilidad en precio, porque los ciudadanos, las empresas, tienen que tener recursos competitivos, y sostenibilidad en cuanto al impacto económico, social y medioambiental, que es lo que hemos podido escuchar en la sesión anterior, ¿no? Por tanto, decirles que estamos en el buen camino, tenemos muchísimo trabajo. Hay que aplicar pragmatismo, si no nos equivocaremos en este camino. Estoy convencido que todo el mundo está muy sensibilizado y todos estamos aplicando las decisiones adecuadas, público, privado, entidades financieras públicas, entidades financieras privadas, empresas públicas, empresas privadas, para que este objetivo de descarbonizar el planeta en el año 2050 no solo sea una realidad en Europa, que no vamos a conseguir descarbonizar el planeta, como vosotros sabéis perfectamente, sino que sea una responsabilidad compartida por todas las regiones del mundo a sus distintos niveles, para que en suma de todas ellas consigamos que el planeta sea mucho más sostenible. Y no hay mucho tiempo para ello, por tanto tenemos 25 o 30 años para trabajar muy activamente y para ayudar a todos aquellos países que no han sido responsables del calentamiento del planeta en lo que hay hoy en la atmósfera, pues puedan continuar haciendo las cosas bien o empezando a hacer las cosas mejor
que lo que hicimos nosotros en Europa y en el mundo avanzado para que el planeta en conjunto y por suma de todos nosotros pues sea más sostenible. Muchísimas gracias.